Buena semana para todos, aquí te voy, Shavuot. Hoy estamos a 2 de Lul, Uri Hashem, y a 20 del mes de agosto. Zot Hashem, ya estamos a Yom Rishon, primer día de la semana, día domingo, que ya inicia. Zot Hashem. Esta parsha que pasó, este Shabbat que pasó, hemos estudiado la parsha Shoftim. Una parsha muy interesante, una parsha como todas, que nos deja mucha enseñanza, una instrucción para nuestra vida. Y empieza Shoftim Beshitrim. En Leja Bechol Sharejo. Sharejo. Asher Hashem Yokeja. Noten Leja Lishpateja. Shabtu et Han Mishpat Tzedek. Jueces y oficiales vas a designar en todas sus ciudades. Hashem, tu Dios, te entrego. Y ellos administrarán o juzgarán al pueblo con justicia recta. Aquí aparece la figura de jueces y de policías. ¿Para qué son los policías o los oficiales? Para que hagan que la ley se cumpla, para que mantengan el orden entre una situación y otra, o para también reprender al que está infringiendo y hacerle corregir. Y el juez, para dictaminar lo que es justo, lo que es correcto, para hacer juicio entre uno y otro y para decir cuál es la ley o qué debe ser lo correcto. Nuestros sabios nos dicen que la columna vertebral de un país es la justicia, o de una nación, de una comunidad, es que haya justicia. Cuando hay justicia, hay prosperidad, hay avance y no se pasa hambre. Porque la justicia es una columna vertebral en que haya equilibrio en todo. Ahora, dicen nuestros sabios que quien designa a un juez ignorante o no es competente es como hacer abodazara. Es como tener un árbol de idolatría. ¿Y para qué los oficiales y los jueces? La primera pregunta que hicimos. Uno para hacer que las cosas se cumplan, pero el juez para decir cómo hacerlo. Dicen nuestros sabios que las cosas correctas se hacen de una manera correcta. Así me lo enseñó el rab a mí, pero así lo trae el rabí Buni de Shishha. Dice que no solo hay que hacer las cosas con justicia, con equidad, sino también a través de los medios honestos. O sea, hacer algo correcto, pero también de una manera correcta. Y explican nuestros sabios, llevándolo a un plano más personal, que jueces y policías es lo que debemos nosotros establecer en nosotros mismos. El Gaón de Vilna lo llama así, como que todo nuestro cuerpo, así lo trae Rabino Hananía, que todo nuestro cuerpo es como una ciudad. Y entonces hay que colocar policías, o sea, aquellos que limitan. ¿En qué? En nuestra vista, en nuestro hablar, en nuestro escuchar, en nuestras acciones. Que nos limitan, nos dicen, esto es correcto, ojo, por ahí no es, y limitar nuestra vida. Los límites son buenos y los límites generan una mentalidad equilibrada y estructurada. Pero los jueces para decirnos, hay que corregir esto no está bien, esa no es la forma correcta de hacer las cosas. Dicen nuestros sabios que una de las dificultades que nosotros los seres humanos tenemos es escuchar correcciones. Es difícil aceptar que tenemos responsabilidades, que nos equivocamos, que nosotros eh, tenemos que reconocer nuestra falta. Es difícil. Y cuando el ser humano nos engañamos a nosotros mismos, pues estamos pasando por alto la justicia. Y eso tiene que ver entre una lucha entre lo racional y lo emocional. Lo emocional, para calmar, siempre va a decir, está bien, está correcto, tienes la razón, tú eres la víctima.
Pero la razón te va a decir, no, tú cometiste el error. ¿Dónde está el engaño? El engaño está en que no solemos ver nuestro error porque vemos la emoción que la otra persona me provocó. Entonces, como me hizo sentir mal, entonces tú eres culpable. Yo no hice nada, yo solo respondí a lo que me dijiste. Entonces, jueces y policías tienen que ver con establecer ahí los principios de nuestra sagrada autoridad y poco a poco hacerlos parte de nuestra vida hasta que formateen nuestra conciencia. Pero es muy importante la actitud que nosotros tengamos frente a nosotros mismos, frente a nuestros propios errores, frente a nuestras propias formas de conducir. Cuando logramos reflexionar, y reflexionar en el sentido de bajarnos un poco de la emoción y decir, realmente yo ¿será que provoqué esto? ¿Qué hice yo para provocar esa reacción hacia mí? ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? Que pude haber dicho algo correcto, pero de manera incorrecta. Pude haber hecho algo correcto, pero de manera incorrecta. Pude haber hecho un gesto que tal vez no tiene mucha trascendencia, pero de manera incorrecta. En fin, tenemos que analizar mucho más allá a fondo. Y ahí es cuando establecemos leyes, jueces, dentro de mí mismo. En otras palabras, es como si yo fuese un juez, no para condenarme, sino para decir, ojo, Dubit, vas mal. Ojo, Dubit, o no digamos vas mal, te equivocaste. Ojo, Joseph, por aquí no es. Hiciste algo correcto, pero lo dijiste de forma hiriente, de forma agresiva. Lo dijiste en un tono equivocado. Eso nos lleva a reflexionar mucho más a nosotros. Esa es la manera práctica de jueces y policías. A veces cuando leemos, por ejemplo, esta parasha, y colocarás jueces y policías, vamos a imaginarnos los jueces en la corte, los policías en la calle, literalmente. Pues nuestros sabios nos llevan a que lo coloquemos a nuestra propia vida. Ahora, aquí tiene una correlación entre jueces y policías con un tema que cambia completamente la parasha. El verso 21 dice, no plantarás para ti ídolo arbóreo de cualquier género de árbol cerca del altar de Hashem tu Dios, que harás para ti y no erigirás para ti una estela de que aborrece Hashem tu Dios, o sea, una cúmula de estrellas cerca del altar. Eso era en Jerusalén. Después que nos ha dicho la justicia perseguirás, procurarás. Y nos lo dice dos veces. Justicia, justicia perseguirás. O equidad, equidad. Ahora, justicia en la práctica y justicia dentro de ti mismo también. Sé justo contigo mismo. No te engañes a ti mismo. Pero, ¿qué relación tiene el segundo tema, que cambia drásticamente la idolatría, que tiene que ver con la justicia? Creemos que la justicia únicamente leyes, corte, jueces, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con la idolatría. Dice nuestro sabio que la ira se asemeja a la idolatría. Pero seguimos con la misma pregunta. Bueno, la ira tiene que ver con la idolatría. El que es iracundo, impaciente, es como si cometiese idolatría. No es un idólatra, es como si cometiese idolatría. Pero ¿por qué tiene que ver con la idolatría? Vayamos al pasaje de que nos trae nuestro sabio, nuestro jajamín, acerca de, en la Gemara Abodá Sará 52a, que dice que quien designa a un juez incompetente es como si plantara un árbol de idolatría. Y aquí nos habla de la justicia, y lo compara con la idolatría. Pero también los usanos dicen que la ira es como hacer idolatría. ¿Qué relación tiene un pasaje con el otro? Bueno, un juez incompetente va a ser injusto. ¿Por qué va a ser injusto? ¿Qué nos dijo la Torah al comienzo? Dice, Shofrin be Shotrin. Jueces y oficiales designarás en todas tus ciudades que Hashem tu Dios te da para tus tribus. Y juzgarán al pueblo con justicia recta. Perfecto. Dice el Pusik 19, el versículo 19, no pervierta la justicia, no favorezcas a conocidos y no aceptes soborno a una persona que es iracunda, que es impaciente, no será justa. Porque si es iracunda, ¿qué es la ira? Una emoción tóxica.
una emoción que tiene un cortocircuito. O sea, tiene emociones no correctas. Una persona emocionalmente no correcta o no madura no va a ser justo, se va a dejar sobornar. Entonces, él va a aplicar la justicia de manera incorrecta. Como dice el dicho, la ley para la ley para los enemigos y la indulgencia para los amigos. No va a juzgar como debe ser. Entonces, la ira y las emociones y las actitudes no correctas tienen que ver con la justicia. Otra pregunta más. Aquí ¿qué tiene que ver ahora el próximo tema que trae? Primero nos habla de la justicia, los jueces, para que apliquen justicia, justicia perseguirás. El segundo punto que nos marca en tan pocos versículos es la idolatría. Tiene que ver uno con el otro. Y tiene que ver el tercer tema. Dice el Pérez 17, verso 1, pero el puse 1, no degollarás para Hashem tu Dios, punto lo correcto, capítulo en el que haya defecto. Y nos habla de los sacrificios en el templo, cuando existía el sagrado templo. El templo representa la vida de una persona. Por lo tanto, como el templo representa nuestra vida, y por eso nos dijo el Rabí Gaón Yenuka, nos dijo, ¿por qué se destruyó el templo? ¿Por qué no se ha construido? Porque falta construir nuestra vida. La construcción de nuestra vida da como fruto una construcción externa, que es el construir del Sagrado Templo, que representar la santidad y la vida en nuestro pueblo. Una persona construida por dentro, entonces va a generar construcción afuera. Y físicamente se va a materializar. La paz y la armonía se materializa en una familia cuando hay paz y armonía en el corazón de cada uno de ellos. Y ahí el principio que una nación tiene el gobernante que merece, que un hombre tiene la mujer que merece y la mujer tiene el hombre que merece. O sea, la construcción dentro se manifiesta afuera. Entonces, los sacrificios tenían que ser actos para la boda, para el servicio en el templo. ¿De qué nos habla acerca del animal? El animal tiene que ver con nuestra vida. O sea que cuando habla aquí de efecto, que la palabra es mun, que tiene que ver con un nombre de Dios, y esto es un hidush, tiene que ver con nuestras actitudes. No presentes tu vida en tu abodá a Hashem sin defectos, o sea, con ira, porque la ira es como idolatría. Y no traerás idolatría al altar, no traerás animal con defecto. O sea, que tu vida sea sin esas imperfecciones de actitud. Yetzirah está en las emociones, no está para ser nuestro enemigo, está para ahí pullarnos un poco para que entendamos que nuestro ticún en la vida es refinar nuestras emociones. Una persona sin emociones refinadas no va a tener, no va a tener una percepción correcta, perdón, no va a tener un juicio correcto, un criterio justo, un criterio verdadero. Va a haber con emociones. Por ejemplo, una persona puede decir de alguien que le mira no bien, va a decir, wow, si habla con emociones no correctas, va a decir, esa persona tiene algo contra mí, me tiene rabia, o puede llegar a decir, tal vez la persona tiene problemas, está triste, no ha tenido un buen día, y por eso tiene esa cara. Entonces, la primera va a ser un juicio incorrecto, la segunda va a ser un juicio objetivo, porque la paciencia nos ayuda a ver mucho más a fondo, a comprender. La impaciencia, solo a ver por encimita lo que se ve nada más físicamente y entonces hacer un juicio limitado. De ahí la relación de estos tres pasajes. De Hashem, que cada día crezcamos en hacer nuestro tikkun. ¿Qué es nuestro tikkun? Prácticamente corregir nuestros sentimientos, sensaciones, emociones, para poder ver con la realidad con objetividad, sin condenación, tener un juicio correcto, un juicio que incluye bondad y misericordia, no un juicio de condenación. Por eso cuando los padres, cuando los esposos y las esposas son justos,
entonces pueden comprender a su pareja, pueden comprender a sus hijos y educarlos como debe ser. Un padre que es emocional, una madre que es emocional, va a ser manipulado por sus hijos. Por eso dice acá, no favorezcas a conocidos ni aceptes soborno, porque el soborno ciega. Dijo el rabino Anra una explicación. ¿Alguien ha visto a un juez que de repente recibe un soborno y mañana no puede ver? Físicamente no puede ver. Ninguno hemos visto eso. ¿Por qué la Torá nos dice que ciega la, a los sabios, tergiversa las palabras correctas, ecuánimes, equilibradas? Porque el padre o el juez que se deja sobornar, él ya no ve la realidad. Él ve lo que quiere ver o él ve lo que el otro quiere que vea, por cuanto el soborno. Había un sabio, y de hecho es así, ¿no? Había un sabio una vez que tenía que caminar y alguien le mandó un regalito antes. No le envió, perdón. Le echó en su gabán, le echó un regalito. El sabio no se dio cuenta. Por alguna razón el sabio veía que no podía ser objetivo con esa persona. Hasta que se dio cuenta que en su gabán le había echado un regalito. Los sabios dicen, cuando alguien te favorece en algo, ya no lo puedes juzgar correctamente. Ya no puedes ser objetivo con la persona. Por eso un padre que se deja manipular de sus hijos no puede ser objetivo. Una madre que se deja manipular de sus hijos, todo lo va a ver bien. Y está bien que vea, pues, piense positivamente, pero ya no puede pensar como madre, como padre, el cual es un formador y el que corrige a sus hijos. Un esposo que ve emocionalmente, pero mire cómo me mira, mire cómo me habla, mire cómo es una esposa igual. La relación entre las personas, cuando vamos a pedir jueces justos, la Torah nos dice, primero tú sé justo. ¿Con quién? Contigo mismo. Crece como persona. No te quedes en ese nivel. Crece. Crece en sabiduría. Crece en temor a Dios. Crece en conocimiento. ¿Para qué? Para que seas un juez justo. Primero contigo mismo. Para que seas bondadoso contigo mismo. Entonces comprenda la realidad y puedas ver la realidad. Porque un gran juicio es alguien que teniendo vista no quiere ver. Teniendo cabeza no quiere entender. Y teniendo voz no quiere hablar lo correcto. Teniendo oídos no escuche lo correcto. Eso es peor aquel que es ciego naturalmente, sordo naturalmente o mudo naturalmente, o aquellas personas que tienen cierta deficiencia en su inteligencia. Berat Hashem, que Hakadosh Baruj Hu nos ayude. Meditemos en esas palabras que no son pocas ni simples, realmente son profundas. La vida de uno está en esos cada día. Siempre recordemos, me parece que es así. Cuando digo me parece que es así, tal vez no es así. Iremos a profundidad. Termino con esta historia. Una paciente que tuvimos en algún momento me hablaba de que la mamá tenía mucha rabia contra la mamá, porque la había abandonado de pequeña. Y no la podía perdonar. Entonces le dije, bueno, aquí lo importante es perdonarla. Pero no puedo, me abandonó. Yo estaba pequeña, me dejó a cargo de una familia y fue y la extrañé siempre. ¿Sufriste con esta familia? No, afortunadamente fueron como padres para mí. Me quieren hasta la fecha y les digo papá. Ok, ¿sabe más de la historia? No. Mientras tanto, perdonemos. Así no lo sientas, perdona. Después le dejé como tarea, ve, pregúntale a tu mamá qué pasó. Y después, en la próxima, hablamos de las... Ella hizo caso, esta paciente, y habló con la madre. Y la madre le explica que ella estaba en peligro cuando estaba pequeña, porque intentaban abusar de ella. La madre vivía una precariedad impresionante. Y lo único que se le ocurrió es dejársela a una familia en la cual le encomendó mucho a su hija, que sabían que le iban a dar algo mejor. Dijo,
Y la madre le explicó, lo que tú no sabías es que todo lo que te dieron ellos, yo lo mandaba. Yo lo mandaba, yo le dije a ellos, por favor, que se lo den como parte de ellos. Cuando ella viene con esta historia y me cuenta, me lo dijo llorando, mi mamá fue muy buena conmigo. Y yo la juzgué, porque la juzgué en base a mis emociones, no en base a la razón. Eso le liberó tremendamente de ese dolor, de ese resentimiento, y pudo comprender otra cosa. Es- El Rebbe de Jabat dijo, de mi memoria, dijo, más vale un corazón que comprende que una boca que reprende. Antes de abrir la boca para reprender, hay que buscar primero callar para comprender y después entender. Ahora sí, voy a tener un juicio justo porque mi conciencia es más amplia, porque la comprendo a profundidad. Esa persona. Que la gente se hace mucho daño por juzgarse emocionalmente. David Abraham Cohen nos dijo en cierta ocasión, uno tiene que saber si habla con las emociones o con la razón de una persona. Pero yo también también añadimos a esto, uno tiene que ver si uno está hablando con la razón o con las emociones. Si hablamos con la razón, vamos a edificar, vamos a construir, vamos a generar amor, comprensión. Pero si alguien habla con las emociones, lo más seguro es que va a herir, va a apartar y va a rechazar. No es algo bueno. Esa atracción. Deja que el Baruj reine en cada uno de nosotros, que crezcamos en sabiduría y tengamos una muy bonita semana. Que Dios nos cuide, gracias por nuestra clase, que reflexionemos y meditemos en estas palabras que son muy profundas. Un abrazo para todos y Dios nos cuide. Chao, chao.